El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Qué tempestad enfrentó el pueblo de Israel? ¿Qué sentimientos afloran en medio de su situación? ¿Qué actitud asumen las águilas ante una tempestad? Las tempestades de la vida siempre nos retan para que demostremos la capacidad que tenemos para enfrentarlas, superarlas y obtener resultados positivos de las mismas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. En la edición de hoy presentamos la lección número 4, renovación y restauración de la unidad manejo de crisis. Busca tu Biblia en Isaías 40 y la revista El Discípulo para que juntos estudiemos la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Puerto Rico y de su servidor, Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. Como les dije, hoy vamos a estar trabajando la lección número 4 de la edición especial que tiene como tema general crisis, esperanza y fidelidad. Recuerde que puede obtener más información acerca de nuestra revista visitando nuestra página de internet eldiscípulo.org o si gusta www.eldiscípulo.org y tendrá información acerca de cómo tener acceso a la revista en su formato digital o su formato impreso. El pasaje bíblico que nos ocupa se encuentra en Isaías 40, versículos del 25 al 31, que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias Dios por esta tu palabra. Gracias porque al leerla experimentamos cómo tu Espíritu Santo habla nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que podamos comprender esta tu palabra y que el mensaje de renovación y restauración que hay en esta pueda bendecir y edificar cada una de nuestras vidas. A ti daremos toda gloria y toda honra, pues solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y gracias Dios. Los objetivos para la lección de hoy son los siguientes: analizar cómo se había afectado el concepto de Dios en la experiencia del pueblo a causa del cautiverio y sus efectos. Número 2, asimilar el mensaje que con la imagen del águila se le quiere transmitir al pueblo. Número 3, explicar por qué, paradójicamente, quien imita la acción del águila en medio de una tempestad corre sin cansarse y camina sin fatigarse. Hay una palabra
en el vocabulario bíblico que nos parece muy importante y pertinente que la podamos definir en este momento. Y más que una palabra, se trata de un ave, el águila. Es un ave que le saca provecho a la tempestad. En lugar de huir de ella y de sus fuertes vientos, la espera serena y tranquilamente. Una de sus cualidades es que durante la tempestad abre sus alas y no las agita, dejando que los fuertes vientos la eleven. No tiene que agitar sus alas y la tormenta la eleva a alturas que nunca había alcanzado en tiempos de bonanza. El águila es el ave que posee mayor longevidad en su especie. Llega a vivir hasta 70 años. Para llegar a esa edad, a los 40 años, tiene que tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, el águila está con sus uñas largas y flexibles. No consigue agarrar más a las presas de las cuales se alimenta. Su pico, largo y puntiagudo, se curva. Apuntando hacia el pecho están las alas envejecidas y pesadas en función del grosor de las plumas, y volar se le hace muy difícil. El águila solo tiene dos alternativas: morir o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Ese proceso consiste en volar a lo alto de una montaña y recogerse en un nido próximo a un acantilado donde no necesite volar. Después de encontrar ese lugar, el águila empieza a golpear su pico contra una pared hasta conseguir arrancárselo. Espera a que le nazca un nuevo pico con el cual se arrancará las uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comienza a arrancarse las viejas plumas. 5 meses después, sale en un hermoso vuelo de renovación para vivir hasta 30 años más. Más adelante retomaremos la importancia del águila en este pasaje. El pueblo de Israel había atravesado por el cautiverio en Babilonia. Ya Jeremías les había profetizado mucho tiempo antes que sería llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, rey de la ciudad mesopotámica. Jeremías les reveló que este rey era un instrumento de Dios en la disciplina de un pueblo rebelde. Y usted puede ir a Jeremías 25 y allí encuentra la referencia. Este no era un mensaje fácil de comunicar ni de asimilar, y menos era viable que el pueblo voluntariamente se fuera a Babilonia antes de que fueran invadidos. Resulta, como bien dice el escritor de esta clase, el reverendo Isaías Narváez, que es paradójico que esta experiencia, que es análoga a una fuerte tempestad, se origina en el seno divino para que este pueblo pueda ir más allá de la tempestad y descubrir nuevas posibilidades, viviendo con fidelidad y obediencia a su Dios. Solo enfrentando esta tempestad, enfrentando esta situación, el pueblo iba a poder ser testigo de los resultados gloriosos que obtendrían. Ahora bien, es natural que en medio de la tempestad, de esta situación difícil que el pueblo tiene que enfrentar en el cautiverio, afloren sentimientos de frustración y de derrota. Ahora bien, el pueblo no puede pasar por alto que el Dios de Israel sigue vivo
y sigue siendo un Dios victorioso. Era natural que los pueblos pensaran que si el ejército era derrotado, su Dios también era derrotado. Mas sin embargo, ese no es el caso del Dios del pueblo de Israel. Y aún en el cautiverio, ellos pueden contar con Él, porque nuevamente tendrá misericordia de ellos y los va a restaurar. Cuando verificamos los primeros versículos del capítulo 40, encontramos que se le dirige un mensaje a quienes en el cautiverio piensan que su Dios ha sido derrotado. Es un mensaje de consuelo, de redención, de esperanza. Y cuando verificamos los versículos 18 y 25, aquí se reitera la importancia de reconocer al Dios de Israel y lo que significa para su pueblo. Y no solamente para su pueblo, para todo el orden creado. Versículo 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Cuando vamos a los versículos 26 al 29 encontramos que dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Y este versículo, escuche bien, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese Dios que sigue siendo el Dios del pueblo de Israel les dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquí encontramos un mensaje dirigido a un pueblo afligido, cuya mirada está puesta en sus opresores. Este mensaje le comunica al pueblo la importancia de levantar su mirada y mirar al Dios que sigue vivo, al Dios victorioso, al Dios que tendrá misericordia de ellos, al Dios que domina sobre todas las cosas, creador de los cielos, de la tierra y todo lo que en ellos hay. Es el Dios omnipotente, es el Dios eterno, que ningún imperio, ningún rey, ningún ejército podrá destruir. Esta es la tormenta, esta es la tempestad que está atravesando el pueblo. Y lo triste es que en medio de su tempestad, este cautiverio, han perdido la esperanza de que Dios pueda todavía ayudarles, asistirles y darles la victoria. Ahora bien, para que ellos puedan reponerse de esa situación en medio de la tempestad, es importante un cambio de actitud. Y aquí encontramos entonces el ejemplo del águila. Y una pregunta que hicimos al inicio fue, ¿qué actitud asumen las águilas en la tempestad? Y quisiera también hacer otra pregunta. ¿Por qué un águila y no otra ave? La paloma, por ejemplo, es mensajera de paz, pero huye entre los vientos. Así también la golondrina y otras aves. Pero se ha comprobado que las águilas le sacan provecho a la tempestad. En lugar de huir de ella, y sus vientos la esperan serena y tranquilamente. Y no estamos hablando aquí de ser masoquista o negar las dificultades de las tempestades, sino asumir una actitud de provecho cuando éstas lleguen. Sacarle provecho a la tempestad
no huir de ella, sino enfrentarla en el nombre del Señor y sobreponernos a ella con la ayuda del Señor. Aquí encontramos entonces una paradoja. Es que quien imita la acción del águila en medio de una tempestad, corre sin cansarse y camina sin fatigarse. Los versículos 30 y 31 dicen lo siguiente: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero hay una diferencia en aquellos y aquellas que esperan en Jehová. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Note que la diferencia la hace Dios en la vida del ser humano que espera y confía en Él. Humanamente nos vamos a fatigar, nos vamos a cansar, vamos a flaquear, nos podemos caer, pero cuando esperamos en el Señor, podemos enfrentar la tempestad como las águilas. ¿Y cómo es que las águilas enfrentan la tempestad? ¿Cómo es que el águila puede sacarle provecho a la tempestad? Cuando llega la tempestad, el águila le abre sus alas y no las agita, dejando que entonces los fuertes vientos la eleven. En medio de la tempestad, el águila no se agita, sino que permite que esa tempestad que viene de frente sirva de provecho para elevarse con los fuertes vientos que ella trae. No podemos huir de la tempestad, sino que tenemos que enfrentarla en el nombre del Señor para, contrario a quedar hundidos, podamos elevarnos por encima de las circunstancias. La tempestad coloca el águila en alturas que nunca antes pueda alcanzar en la bonanza. Le facilita desde esa altura ampliar su visión y conocer más. Y así sucede cuando tú y yo estamos en la disposición de enfrentar la tempestad. Vamos a ver cosas que antes no habíamos visto. Vamos a tener nuevas experiencias y como el salmista vamos a poder decir: puso en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Como decíamos hace un rato, es paradójico, pero cierto, que el águila, al no tener que usar sus alas para elevarse en la tormenta, alcanza la altura en descanso. Cuando uno pone su vida en las manos del Señor para enfrentar la tempestad y la tormenta, en medio de ella, Dios nos da descanso. Cuando Moisés tuvo que atender la tarea de dirigir al pueblo de Israel, una tarea ardua y difícil, él le dijo al Señor: si tú no vas conmigo, yo no voy. A lo que el Señor le respondió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando Dios está presente y contamos con Dios en medio de la tempestad, Él nos da descanso. En los tiempos en que hay ausencia de tormenta, el águila, al usar sus alas, no alcanza nunca la altura que logra con la tormenta. En la tempestad hay muchas aves que huyen, pero no es así en el caso del águila, sino que se eleva sin cansarse y llega a unas alturas que las demás aves jamás podrían llegar. Tú y yo solos o solas
no podremos atravesar la tempestad. Pero en el nombre del Señor sí podremos. Y lo más hermoso es que mientras estemos en la tempestad, tendremos el descanso que proviene del Señor. Es interesante que el águila, sin cansarse, desarrolla más velocidad en la tormenta que en tiempos de bonanza. Así que lo que pareciera ser un atraso, un estorbo, un problema, como lo es la tempestad, podría catapultarla para avanzar más. Ya no va a las 50 millas que normalmente puede volar, sino que puede ir hasta 80 millas por hora. Así que tu tempestad quizás parecerá un atraso, un estorbo, un obstáculo, pero cuando la atravieses en el nombre del Señor, vas a haber dado pasos agigantados y vas a contar con unas experiencias nuevas que ciertamente te expusiste a ellas de forma intensiva, pero te van a ayudar para otras tempestades o situaciones en la vida. Finalmente, el águila, como llegue la tempestad a una altura no alcanzada en la bonanza y sin batir sus alas, dura más tiempo porque descansa. Esta tempestad que tiene el pueblo de Israel les dará un descanso más prolongado que el aparente descanso que tuvieron antes de llegar a la tormenta, porque sus vidas serán reenfocadas, redimidas y restauradas para ser fieles y obedecer a su Dios. ¿Qué tempestad estás enfrentando hoy? No la evadas, no la niegues, enfréntala en el nombre del Señor. Recuerda lo que dice el pasaje de hoy: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquellos cautivos en Babilonia decidieron confiar en el Señor y esperaban que algún día sus lágrimas se transformaran en un tiempo de alegría y de regocijo. Por eso oraban y le decían al Señor: haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Solo confiando en Dios y echando unos buenos cimientos en nuestra relación con Él, se pueden lograr estos resultados enfrentando tempestades. Así que confía en el Señor, acércate a Él y verás cómo la tempestad que estás enfrentando te permitirá demostrar la capacidad que Dios te ha dado para enfrentarla, superarla y obtener resultados positivos. Te invito a orar y ponernos en las manos del Señor una vez más. Padre nuestro, he notado cómo tú, hasta mencionándonos las aves del cielo y los lirios del campo, nos estimulas en el consuelo. Mantén siempre encendida en mí la llama de la fe, para que en medio de las tempestades de la vida yo me eleve sobre ellas. Gracias te doy, Señor, porque me permitiste disfrutar mi bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos y recuerda suscribirte a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio bajo demanda. Dios te bendiga y te esperamos en la próxima edición
del discípulo. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.